que tengamos los materiales, vamos a encender un LED con una pila de 9 volts y una resistencia de 100 ohms. La resistencia nos sirve para regular el voltaje. Y bueno, en nuestra tabla de protoboard tenemos cargas neutras en medio, que es de la A la J. Y tenemos también una carga del lado derecho y izquierdo, positiva y negativa. Y bueno, vamos a empezar. Y el LED tiene una carga positiva y negativa, y la patita más larga siempre va a ser la positiva y la corta la negativa. Vamos a colocar el LED en las cargas neutras y seguido vamos a colocar la resistencia enfrente del LED. Después, con nuestros cables de corriente, vamos a poner uno delante de la resistencia y otro atrás del LED. Y ahora con nuestra pila de 9 volts lo vamos a encender. Y eso sería todo de nuestra práctica 1. Ahora realizaremos la práctica 2 y 2.1. Con los materiales con los que ya cantábamos, solamente se va a agregar el potenciómetro. El potenciómetro nos sirve para medir el nivel de iluminación del LED. Ahora procederemos a realizar la práctica. Primero se coloca el potenciómetro de este lado. Fijar que los 3 pines se conecten correctamente. Después de que ya colocamos el potenciómetro, se va a colocar la resistencia de 100 ohms. Una patita va a ir en el pin del medio, como lo quieran ver, en el segundo pin o en el pin del medio del potenciómetro. Después de que coloquen la resistencia, procederemos a colocar el LED. El LED va a ir al lado o enfrente de la resistencia. Fijarse de qué lado lo ponen. En este caso yo le voy a poner el lado positivo. Y después procederemos a colocar los cables de corriente. Uno del otro lado de la patita de LED y el otro en el último pin del potenciómetro. Como de este lado dejamos el lado positivo, aquí iría el lado negativo de la pila. Como se puede ver, aquí se ve con mayor intensidad, y si le movemos al potenciómetro va a ir bajando su iluminación. Bueno, ahora realizaremos la práctica 2.1. En este caso se realizarán los mismos pasos que en la práctica 2, solamente la diferencia van a ser que se van a implementar más LEDs. En este caso van a ser 4 LEDs y 3 resistencias de 100 ohms y cables pequeños, igual como cables de corriente, pero en este caso pequeños para que no nos estorben tanto. Bueno, procederemos a realizar la práctica. Primero que nada, como en otra práctica, se introduce el potenciómetro, fijar que se conecte correctamente. Después nos pondremos un cable pequeño en el segundo o en el pin del medio del potenciómetro. Después iría un LED. Recuerden que de este lado va a ir la carga positiva en la patita grande.
y después una resistencia. Este paso se va a repetir hasta que lleguemos a nuestro cuarto LED. Entonces, en este caso voy a ir a otro cable. Bueno, ya después de que terminamos con los 4 LEDs, procederíamos a poner nuestros cables de corriente en cada lado. Uno en el lado negativo del LED y otro en el último pin del potenciómetro. Y probaremos a conectar a nuestra pila. Como se puede ver, si bajamos la intensidad del potenciómetro, sigue bajando poco a poco. Y si lo subimos, aumenta la potencia o la iluminación de nuestro LED. En la práctica 3 solo usaremos una fotocelda, el LED y la pila. Colocaremos el LED en las cargas neutras. Después colocaremos un cable chiquito de corriente para poder usar la fotocelda mejor. Y por último conectaremos nuestros 2 cables de corriente. Como vemos, ya encendió el LED y la fotocelda va a ser como un apagador. Y es lo que va a hacer. Lo va a prender y lo va a apagar. Y eso sería todo. Bueno, ahora realizaremos la práctica 4, en la cual consistirá en utilizar 3 condensadores de diferente tamaño o diferente medida. Uno va a ser de 10 microfaradios, que es así, uno de 100 microfaradios y otro de 1000 microfaradios. Igual se va a utilizar 2 resistencias de 220 ohms y cables de corriente, como los utilizamos en la otra práctica. Ahora procederemos a realizar nuestra práctica. Primero que nada se pone nuestro LED. En este caso yo voy a poner el lado positivo de mi lado derecho. Después de que pongamos nuestro LED, nos vamos a poner nuestro condensador de 10 microfaradios. Un poquito más alejado del LED. Igual de este lado, la patita positiva va a ir del lado derecho. Pero hay que fijarnos bien que vayan en el mismo, ¿cómo se puede decir? En la misma columna. Haga de cuenta que el positivo lo puse en la letra F, entonces el positivo del condensador en la misma letra F, pero un poquito más alejado. Y el lado negativo en la letra que es E. Después vamos a utilizar nuestro cablecito para conectar el LED al condensador. Después vamos a poner las resistencias de 220 ohms. Van a ver aquí. Es importante que, igual como en las letras, no importa que
Aquí en este caso no importa en qué letra la acomode, sino más bien en el número o la distancia que va a poner. Haga de cuenta, el cable lo puse en el número 50 y el condensador igual en el número 50. Entonces en este caso, en cualquier hoyito que sea de la línea 50, lo puede introducir. Desconectamos nuestra resistencia. Después procederemos a colocar nuestra otra resistencia. Igual hay que checar que sea en la misma línea. Que pues en la línea 40 y la otra patita es en la línea 40. Después ahora nos faltan aquí conectar los cables de este lado, del lado izquierdo de nuestro protoboard. Bueno, ahora procederemos a conectar los cables. Uno en la misma línea donde conectamos el LED hasta el condensador. Después otro cable que vaya del condensador hasta la última patita de la última resistencia. Y por último procederemos a colocar nuestra pila con sus respectivos cables de corriente, que sería en la misma línea donde pusimos nuestro cable y la resistencia. Como este lado pusimos positivos, la pila iría negativo positiva. Bueno, ahora lo que nos faltaría es probar con la pila. Conectamos. Aquí como el condensador es de pequeña magnitud, que es de 10 microfaradios, no va a retener mucha energía. Si desconectamos la pila, se apaga rápidamente. Ahora conectaremos el de 100 microfaradios. En esa posición que habíamos dejado al condensador principal. Este se supone que va a retener un poco más la energía. Quitamos la pila, pero no hay mucha diferencia. Ahora con el de 1000 microfaradios, le dejamos un rato que cargue o que se almacene la energía. Y lo quitamos lentamente. Como se puede ver, como que se tarda un poco más en irse la energía. Vamos a proceder a hacer la quinta práctica y en esta usaremos una bocina y usaremos nuestros cables de corriente y usaremos una resistencia. Bueno, primero vamos a conectar los cables para la pila. Y vamos a colocar una resistencia. Y ahora vamos a conectar la bocina. Vamos a conectar nuestra bocina a la pila y vamos a escuchar cómo la bocina se escucha.
empezaremos con nuestra práctica 6, en la cual vamos a usar un diodo para prender un LED. Y bueno, es importante saber que la parte gris es la parte del cátodo y la parte negra es la parte del ánodo. Y bueno, vamos a colocar nuestro diodo. Y del otro lado vamos a conectar nuestro LED a la misma altura. Y ahora vamos a colocar nuestra resistencia. Y ahora vamos a colocar nuestros cables de corriente. Lo que vamos a hacer es conectar los cables de corriente a la pila y nuestro LED va a prender. Realizaremos la práctica 7. En este caso, con los materiales que ya contábamos, se va a incluir un CCR y en eso va a poner el diodo. Procederemos a colocar nuestro CCR de este lado, de la parte negrita. Después conectaremos un cablecito en el pin del medio del CCR y agarraremos nuestro LED. De este lado vamos a poner el lado positivo y en la patita del cable el lado negativo. Después colocaremos una resistencia de 220 ohms. Después, colocaremos nuestra resistencia y recuperamos otra resistencia igual de 100 ohms. En el mismo nivel de nuestra resistencia anterior. Después colocaremos otro cable. Después colocaremos un cable en este lado de la resistencia hasta la última patita del CCR, en la misma distancia, en la misma columna, puede decirse. Después se va a colocar otro cable que va a ir conectado se podría decir como que la primera patita del CCR, a la misma distancia, está con el 51, pero del otro lado de la tabla. Voy a conectar así. Checamos que esté en el mismo nivel. Este lado. Y lo conectamos. Después vamos a ocupar otro cable a la misma distancia del cable que pusimos anteriormente hasta la distancia de las dos resistencias, que sería como para el 36. Después de que ya conectemos nuestro cable, procederemos a colocar
nuestros cables de nuestra pila y nuestros cables de corriente al lado de nuestra, o al mismo nivel de nuestras resistencias y del otro cable. Una vez que ya conectamos nuestra pila, el cable que dejamos suelto para la última patita se conectará para que haga corriente y veremos cómo se prende. Al momento de insertar se prenderá y al momento de sacarlo se apagará. Usamos nuestros materiales. Bueno, ahora realizaremos la práctica 2 y 2.1. Con los materiales que ya contábamos, solamente se va a agregar el potenciómetro. El potenciómetro sirve para medir el nivel... No. Una vez que tengamos el material, vamos a prender un LED, pero es importante saber que la patita más larga es el lado positivo y la patita más corta es el lado negativo. Y también es importante saber que en nuestra... ¿Cómo se llamó esto? Realizaremos la práctica